que van a ser las nuevas clases. Así que junto con saludarlos, espero que puedan poner atención durante esta clase. A continuación voy a entregar un par de indicaciones que son importantes para el correcto desarrollo de esta actividad. Bien. Este es nuestro primer encuentro virtual de aprendizaje, en donde vamos a abordar diferentes elementos. Ustedes ya se dieron cuenta que al inicio de esta clase los silencié a todos por lo mismo, porque es una instancia orientada al aprendizaje. Es decir, ya la semana pasada tuvimos la oportunidad y la semana anterior de diagnosticar a ustedes, de conversar, de tener diálogos más fluidos, más interactivos, pero en esta instancia ya nos vamos a centrar un poquito más en el aprendizaje, atendiendo la solicitud de ustedes, evitar un poco la guía, evitar un poco el estrés en cuanto a los papeleos que ustedes tenían que realizar, sino más bien a esta instancia que consiste solamente en poner atención. Lo primero es fijar las reglas del juego. Ustedes son el público objetivo, es decir, ustedes son el público ideal. Esta actividad, esta clase están dirigidas a ustedes. Por lo mismo, para ustedes se les exige ser puntual, y para el acceso deben tener identificado, ojalá con nombre y ojalá con su fotografía, ¿ya? Es importante eso porque en otra instancia han participado personas que no hemos logrado identificar quiénes son, que pueden ser apoderados, que pueden ser extraños, que pueden ser estudiantes de otro establecimiento, ex estudiantes, etc. Así que por lo mismo es importante que ustedes tienen la opción arribita a la esquina derecha de poder renombrarse en caso de que la pantalla aparezca con otro nombre que no es el de ustedes. Puede salir el modelo del teléfono, puede salir el del correo electrónico. Luego, algo que hicieron bastante bien ustedes fue silenciar su micrófono y apagar la cámara. Así que se agradece significativamente su colaboración. Y finalmente, o sea, posteriormente en realidad, prepararse para aprender. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que orientarse, espero que ahora no estén acostados, ¿cierto? No estén en el sillón, sino más bien tener un lugar propicio para que ustedes puedan tomar apuntes. Y para tomar apuntes se necesita obviamente ciertos insumos, ciertos materiales como sería un cuaderno y los lápices. Así que espero también estén orientados y estén dispuestos hacia el aprendizaje. Utilizar el chat exclusivamente para lo necesario, evitar preguntar cosas que no vengan al caso, evitar hacer preguntas directas a sus compañeros porque todos están participando con la intención de poder aprender y no un espacio de esparcimiento. Y finalmente, anotar las dudas porque al final de la clase yo voy a dar tiempo para que ustedes las puedan resolver. Bien, esas son las reglas para poder participar. Ahora cabe mencionar que en caso que esto se cortara, yo voy a volver a enviar una invitación para poder continuar y concluir. Más allá de 50 minutos, más allá de 40 minutos, esto no va a durar. Así que solo eso les pido de atención. En esta clase lo primero que vamos a hacer, como salía la indicación al principio, es retroalimentar las actividades que ustedes venían realizando y el propósito con el cual ustedes las realizaron. Y posteriormente explicar un poquito el contexto en el análisis crítico, es decir, pasarnos ya a otro objetivo que es importante también desarrollar en estudiantes de su edad, tercero medio. Esto fue el recorrido que ustedes tuvieron que hacer, nos faltó una parte y obviamente lo vamos a dejar en stand-by, posteriormente lo vamos a retomar. La primera actividad consistía en una guía teórico-práctica de la novela negra, la novela rosa, que fue enviada el 17 de marzo. Posterior a eso, ustedes tenían que escribir un cuento, algunos de ustedes me lo enviaron, otros los tienen ya concluido, pero no me lo han enviado, y otros aún no comienzan, ¿ya? Pero no pasa nada, en realidad, así que aún no concluyen esta actividad porque posteriormente igual va a haber un tiempito para poder ponerse al día y para poder también retroalimentar a cada uno su proceso. Posterior a eso, había una escritura de una crítica literaria, es decir, ustedes podrían retroalimentar o criticar, entre comillas, la escritura de otro cuento de sus compañeros, o también escoger un cuento de internet y también hacer una crítica literaria. Posterior a eso, tenían que elaborar diversos textos variados, textos no literarios, ¿ya? Con la intención que todos estos textos, la guía teórico-práctica, la escritura de un cuento, la escritura de una crítica literaria
elaboración de estos textos, como podía ser página lúdica, como podía ser otras críticas literarias, qué sé yo, sopa de letras, un montón de actividades yo le entregué ahí en la presentación. Toda esa guía, todas esas actividades, todas esas escrituras, parte de su creación, iban a unirse o sintetizarse, perdón, en la elaboración de una revista digital. Ese era el propósito, en realidad, de cada una de estas actividades. Y esa revista digital iba a ser la calificación final que sumaba el 100% de la nota 1. Ese fue el proyecto que nosotros habíamos iniciado en marzo, al inicio de las primeras 2 semanas, para allá iban todas las actividades que nosotros hacíamos en la sala o hacíamos también en esta distancia, y ustedes en sus casas, y por acá yo lo retroalimentaba. Pero ese era el propósito, quiero que quede claro. Como digo, de momento lo dejamos en stand-by y posteriormente vamos a corregir y vamos a retroalimentar cada una de las actividades. Bien, para entrar ya de lleno a esta pequeña cápsula de clase, es la segunda parte, lo que sale en azul, el contexto en el análisis crítico. Para ello, vamos a fijar el objetivo general. El objetivo general de la base curricular decía que ustedes, ¿cierto? Chiquillos de tercero medio, deben ser capaces de analizar críticamente los géneros discursivos surgidos en las comunidades digitales, como podría ser post, tweet, fotografía, video, comentarios, memes, etc. Considerando estos 5 elementos: el contexto, los intereses, motivaciones y características de los participantes, qué posición toman los enunciadores, los modos de razonamiento, qué evidencias se entregan para sostener algún argumento, alguna opinión, y los problemas éticos asociados a la participación, ¿ya? Por ejemplo, el acoso, la descalificación, la discriminación. Todos estos elementos eran lo que ustedes eventualmente tenían que ver. El día viernes se entregó una priorización de los objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no se va a alcanzar a ver todo por las condiciones en las que estamos enseñando. Por lo tanto, ese objetivo número 3, que era el anterior, se adapta y se adecua y queda así finalmente, que es analizar críticamente textos de diversos géneros discursivos, no literarios, orales, escritos y audiovisuales, considerando, es decir, ya salimos un poquito de lo que pasaba en las comunidades digitales, sino que abarca quizás contenido que nosotros habíamos visto en años anteriores. Y hay que considerar estos 4 elementos: la influencia del contexto, tanto del enunciador como la audiencia, la característica del género discursivo al que pertenece el texto, la relación establecida entre la idea para construir razonamiento y la selección y veracidad de la información. Nosotros en esta clase solo vamos a analizar el punto 1, la influencia del contexto sociocultural, del enunciador y de la audiencia, ¿ya? Eso es importante tenerlo presente. No vamos a abarcar todo el objetivo por una cuestión de tiempo y por una cuestión de profundización, pero sí nos vamos a quedar con cómo influye el contexto en la interpretación de algún discurso que esté en las redes sociales, o en realidad en cualquier género no literario, pero para esta clase tomé ejemplos precisamente de las redes sociales, de lo que uno puede encontrar en internet. Por ejemplo, en esta imagen, nosotros analizamos, esto en realidad es un meme, ¿cierto? Analizamos la imagen de la pintura a partir de nuestro contexto. Nuestro contexto influyen esto que aparece acá al lado. Es importante que esto que está acá al ladito, ustedes puedan ir tomando apuntes, registrándolo en su cuaderno, o en algún lugar, en alguna libreta, o en algún documento en Word, si que están trabajando también en el computador. La idea es que puedan ir tomando apuntes, por si queda alguna duda, al final me la consultan. El contexto en una interpretación influye porque cada uno de nosotros, las personas, su familia, ustedes, adoptan diferentes elementos del contexto sociocultural, como serían las ideas, los valores, las visiones de mundo y creencias, modo de vida, ritos y tradiciones, arte y tecnología. Estos elementos conforman el contexto sociocultural en el cual nosotros nos envolvemos, ¿ya? Por tanto, son temporales, es decir, esto está ahora, quizá hace 30 años atrás, la idea no era la misma, los valores no eran los mismos, el arte y la tecnología no eran las mismas que tenemos hoy en día. Por lo mismo, esto varía en el tiempo. Y también varía en el espacio. ¿Qué quiere decir?
nosotros, por ejemplo, acá en el sur de Chile tenemos una concepción, una idea, unos valores que quizá en Medio Oriente son distintos. Por tanto, este, el contexto a nosotros nos permite interpretar, sea el contexto de producción de algún discurso, como el contexto del cual nosotros, que somos parte de la audiencia, interpretamos aquello. Entonces, esto que es temporal, nosotros lo adecuamos a un nivel personal. Puede ser por la edad, puede ser con mi grupo de amigos adecuamos, por ejemplo, esta idea, valores, visiones de mundo. A veces pasa, ¿cierto?, que ustedes comparten un meme entre ustedes y le parece muy chistoso, pero van y se lo muestran a su mamá, a su abuelita y no causa ninguna gracia, ninguna reacción. Y eso quiere decir que los valores, las ideas son adecuadas a un nivel personal también, que hace que, por ejemplo, para mí y para mis amigos, tengamos una relación en el contexto de audiencia, tengamos una relación única. Es decir, que nosotros compartamos esta idea, compartamos estos valores, compartamos ciertos criterios del humor, por ejemplo, que a otras personas en otra edad, pese al mismo contexto, vivir en el mismo tiempo, vivir en el mismo espacio, pueden ser distintas. Entonces, obviamente el contexto de producción y el contexto de recepción influye en la interpretación. Si vemos esta imagen, por ejemplo, nosotros reconocemos diferentes elementos, ¿ya? Podemos reconocer el supermercado, reconocemos tres personajes que pertenecen a la cultura popular, son famosos, pero son populares, ¿ya? Entonces, nosotros, desde que somos la audiencia, reconocemos en esta imagen los elementos que mencioné anteriormente porque nosotros compartimos la misma cultura. Entonces, el contexto de la audiencia influye para interpretar. Esta imagen yo la pongo, qué sé yo, en China, no me van a entender mucho a qué se refiere, ¿ya? Las tres personas no la van a conocer. Nosotros compartimos entonces estos conceptos culturales y nos permite interpretar esta imagen. Esta, lo mismo. Si bien esta imagen no tiene, por ejemplo, ningún texto, nosotros reconocemos a partir del contexto a qué se refiere, que tiene que ver con el valor que se le asigna al elemento del confort, ¿cierto? Considerando la realidad actual, la realidad de la pandemia, por ejemplo, y cómo los supermercados han enfrentado el tema del precio del confort, o cómo la demanda de las personas por este elemento ha sido la que ha sido, en realidad ha sido tan sobredemandada. Entonces se le asigna un valor distinto a este elemento a partir de nuestra cultura. Nosotros reconocemos esto porque entendemos que estamos en una situación real, entendemos la imagen que está ahí el Papa, ¿cierto? Entendemos esa imagen a partir de nuestra cultura. Entonces, para entender críticamente, nosotros tenemos que analizar primero nosotros, nuestra cultura, nuestro contexto y entender también quién lo emite. En este caso, esta imagen, por ejemplo, que ustedes la pueden estar viendo, se basa en lo mismo. Esta imagen existe porque nosotros en el contexto de audiencia compartimos ciertos conceptos de base. Esto se basa en una película que fue popular, ¿cierto? Que quizás la gran mayoría de ustedes pudo ver, estaba en tendencia en Netflix, así que no me extraña que no la hayan visto. Así que esa es la realidad que se comparte, o la interpretación, o el contexto que se comparte por todos ustedes. Entonces hace que esta imagen sea comprendida por todos. Para efectos del análisis crítico, aquí lo anterior era cómo influye el contexto de la interpretación. Ahora, para el análisis crítico, nosotros ya hemos visto diferentes elementos que son del análisis crítico del discurso, que vienen a dar cuenta de lo mismo. Ustedes vieron publicidad, fueron capaces de identificar elementos sexistas, por ejemplo, en las imágenes publicitarias. Yo me recuerdo su disertación al respecto de esto. Y para comprender o para hacer un análisis crítico, no hay que ser contestatario. Es decir, no buscar responder a algo que puede tener la intención precisamente de generar en uno alguna molestia. ¿A qué me refiero? Debemos ser capaces de entender la posición de enunciación, es decir, en la posición desde cual alguien
emite un discurso y compararla con la de nosotros y entender la posición del otro y entender nuestra posición y por qué nos molesta o por qué eso puede ser interpretado de tal forma o por qué esa persona dice lo que dice. ¿Ya? Pongo una imagen de Instagram en la esquina inferior izquierda, precisamente porque en Instagram hace un tiempo vi una imagen que intencionalmente estaba mal escrita. Había un texto que estaba mal escrito en una publicación y precisamente la lectura era generar comentario a partir de ese texto mal escrito. Por ejemplo, no sé, revisado y que aparezca con Z. Entonces, una imagen en Instagram busca mayor interacción, busca tener respuesta, busca tener comentario. Por tanto, si una palabra está mal escrita, naturalmente uno va a tender a corregirla. Entonces, los comentarios se trataba prácticamente de eso y el emisor consiguió su objetivo, que era generar opinión, generar comentarios respecto de lo que se enunciaba. Entonces hay que entender la posición del otro para comprender el discurso en su plenitud, no posicionarse para contestar. Por ejemplo, en esta imagen que ustedes pueden ver, que nosotros ya hemos analizado bastante en realidad en publicidad, pueden ver que esta marca ha variado su imagen desde el pasado al presente, en realidad, en una época contemporánea, el año pasado nomás, en donde el contexto, que está marcado por el tiempo, permite que surjan este tipo de discurso y también permite, nuestro contexto de recepción, que reaccionemos frente a esos discursos antiguos. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, ustedes pueden ver una imagen totalmente sexista. Y eso nosotros lo hacemos en base a nuestro contexto de la audiencia. Y no lo hacemos en base a la realidad en la cual surge, a la realidad cierto circundante que posibilita este discurso en 1962. Entonces nosotros tenemos que entender el contexto de producción que refleja una realidad de la sociedad y nuestro contexto de recepción, que es de la audiencia, cómo nosotros interpretamos esa imagen a partir de nuestra cultura, nuestros valores actuales. Entonces, obviamente, influye el tiempo y el espacio en el cual nosotros entendemos las imágenes. Al contrario a la imagen de la derecha, esa imagen es concebida a partir de la actualidad. Por tanto, tenemos bastante diferencia y obviamente en la producción de esa imagen de la derecha es contemporánea. Entonces, hoy en día la sociedad no es en grande, no es que no sea, sino que no se manifiesta en la publicidad con estos rasgos sexistas que se manifiesta en la imagen de 1962. Más bien responde esta imagen a ese estereotipo, a ese sexismo que estaba en la publicidad anteriormente. Entonces, la imagen de la derecha se construye a partir del contexto actual. Entonces, obviamente, como ya le mencioné anteriormente, influye el contexto para la creación de algún discurso y también influye el contexto en la interpretación de aquel discurso. Discurso entendemos por imágenes, por todo lo que produzca alguna ideología o que refleje alguna ideología. En este caso, estas son imágenes de ayer. Ustedes saben que trato de poner el contenido lo más actual posible. Tenemos, por ejemplo, dos imágenes. Dice arriba, a igual caso, distinto trato. Sigue la desigualdad, Chile no cambió. Ese emisor tiene un contexto que le permite mencionar esto. Esta noticia es relevante para nosotros porque compartimos el mismo contexto también. Somos chilenos, estamos al tanto con el hashtag a qué se refiere. Recordemos, el senador había presentado coronavirus, sin embargo viajó, ¿cierto? Entonces, este emisor posiciona, este enunciador toma una posición y la refleja en su enunciado arriba. Y respalda con lo de abajo, con el titular, que quiere decir
la diferencia que puede existir entre el trato con las distintas personas según el cargo que ocupa. Entonces, nosotros para entender, en vez de ser contestatario, esta persona se respalda, pero de cierta manera deja ver su visión de mundo y las creencias que él tiene. Lo mismo pasa abajo. El senador Quintero, del Partido Socialista, PS, es un miserable. Nunca reconoció su falta, incluso intentó culpar a otros. Además, es integrante de la Comisión de Salud en el Senado, lo que agrava su irresponsable actitud. Basta de tolerar estos zurdos inescrupulosos. Quintero es irresponsable. Lo mismo pasa. Ese enunciador tiene su contexto, tiene su idea, tiene sus valores, tiene sus creencias, que hace que emita este tipo de discurso. Entonces, para nosotros comprender un discurso, no tenemos que ser contestatarios. Nosotros podemos estar de acuerdo, podemos estar en contra de lo que dice este tweet, pero tenemos que entender que ellos están representando una visión de mundo. Su contexto posibilita la enunciación de este tipo de discurso. Entonces, cuando nosotros analizamos críticamente, tenemos que entender también que lo dicho es dicho en un contexto. Y eso tiene que quedar zanjado, ahí escrito. Lo dicho está dicho en un contexto. Y eso ustedes lo tienen que tener siempre presente cuando analicen cualquier tipo de discurso. Una publicidad, un tweet, un meme, por ejemplo, como lo analizamos anteriormente, un comentario en Facebook, un posteo en alguna página. Entender que esa persona que escribió lo hace a partir de un contexto. Y ustedes, cuando interpretan, cuando leen, cuando reaccionan, también lo están haciendo en base a su contexto. Contexto que dijimos que era personal, pero que está relacionado también a la sociedad, al tiempo y al espacio que compartimos en común. Teniendo esto claro, y en favor del tiempo, porque ya nos queda incluso muy poquito tiempo, y esta cápsula era bastante breve, quisiera pasar a un verdadero y falso para abrir un poquito los micrófonos y para que no sea solamente una interacción de mí hacia todos ustedes. Así que yo voy a nombrar a algunas personas, van a abrir su micrófono y van a contestar. La pregunta número 1, de verdadero o falso, dice, ¿el contexto de producción influye en la interpretación de los textos? La puede contestar. A ver. Aquí se pone nervioso alguno. ¿A quién escojo? Javiera Valenzuela. Aquí te digo. ¿Puedes activar tu micrófono? Ahí sí. Hola, Javiera. Hola. A partir de lo que se expuso anteriormente, ¿el contexto de producción influye en la interpretación de los textos? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Como mencionamos anteriormente, el contexto de producción, cuando se emite un discurso, obviamente influye en lo que se está diciendo. El contexto de producción influye porque uno pone de manifiesto el contexto que posibilita la existencia de ese discurso. Como salía en la publicidad, por ejemplo, si la sociedad completa es machista, influye obviamente en ese texto y en la interpretación que se pudiese tener de ese texto. Pregunta número 2. ¿Es importante para el análisis crítico entender el contexto de producción del enunciador? Responda don Julio, está ahí. ¿Julio? Dijo que tiene mal el micro. No, si se escuchó clarito. No, a ver, entonces cambiamos. Carla Arregada. Sí, verdadero. Por supuesto, ¿cierto? Que tenemos que entender que para analizar críticamente tenemos que entender la posición del otro.
Es así de sencillo, lo vimos en la imagen, así que muy bien, Carla. Así que muchas gracias por tu aporte. Carla, te voy a dar el poder de nombrar a alguien. Eh, Ay, no sé, ya, la Catina. Ya, ¿qué tina? 3. ¿El contexto del enunciador es el mismo que el contexto de la audiencia? Falso. Falso. ¿Por qué? Ay, yo sabía que me iba. ¡Ay! Porque, porque el contexto del enunciador no es el mismo que el de la audiencia. Por supuesto, ¿cierto? Pero Hay una diferencia en opiniones, en argumentos. muy bien, ¿cierto? Puede ser distinto en tiempo, lo vimos en la publicidad, puede ser distinto en la realidad, es decir, en el contexto espacial en el que se encuentra, Chile versus, qué sé yo, otro país. Así que, Katina, muy bien, y nombre a alguien más. Oh, profe, no, vos escoge usted nomás. ¿Cojo yo nomás? Sí, escoge usted. Se va a cortar, queda menos de un minuto y sexto. Así que, en caso que se corte, los vuelvo a llamar a través de la misma invitación. Escojo yo entonces a... Leandro. Ahí te vi, Leandro. Ahí sí. Ahora sí te escucho, Leandro.